Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de este jueves 17 de marzo del año 2016. ¿Con quiénes estamos? Estamos con Antonio Mercader, buen día. Buenos días, ¿qué tal? Esteban Valenti, ¿cómo te va? Bien, buen día. Carlos Ramela, ¿cómo andás? Buen día, ¿qué tal? Y Fernando Butasoni. Buenos días. Ya vamos a hablar de política nacional, pero ustedes, creo que todos ustedes, los tertulianos, preferían empezar por el lado de Brasil. Allí, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva estará al frente de la Casa Civil, el cargo más importante del gobierno de Dilma Rousseff, justo en momentos en que la justicia lo está indagando por el caso de corrupción en Petrobras. El juez Sergio Moro, responsable de esa investigación, divulgó ayer lo que fue una verdadera bomba, pocas horas después de que se confirmara el nombramiento de Lula. ¿Qué dio a conocer? Una conversación telefónica entre Dilma y Lula, en la que la mandataria le avisa que le está enviando el documento de nombramiento para justificar que se convertirá en ministro, por si es necesario. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, Almeida. você espera aí que ele tá indo aí, Tá bom, tô aqui, fica aguardando. tá? Tá bom. Tchau. Chao, querida. Con la noticia de la designación y con esta conversación circulando en los medios y en las redes sociales, durante la tarde la polémica y la irritación en una parte de la población crecieron al punto de que espontáneamente tuvieron lugar nuevas manifestaciones de rechazo al PT, a Dilma y a Lula. ¿Quién empieza? Bueno, yo creo que el episodio digamos, que había comenzado hace ya bastante tiempo, tiene acá una especie de punto culminante, ¿no? En el cual la verdad cruda y dura asoma a partir de una escucha telefónica legal. Hay que aclararlo porque se ha divulgado que era una escucha clandestina, etcétera. No, fue una escucha ordenada en plena competencia de sus fueros por un juez federal, en el que queda claro que la suposición, la sospecha o la especulación que hacía buena parte de la oposición brasileña y de analistas internacionales respecto a que Lula podía ser nombrado ministro por ese sistema de fueros tan particular que tiene Brasil, acabara solamente siendo juzgado por la Corte Suprema y no por un juez federal, era efectivamente así. Esa es la lectura que hizo mucha gente y por eso mucha gente se molestó. Ahora, Presidencia dio a conocer un comunicado ayer explicando qué era lo que quería decir Dilma en esa conversación, a qué aludía con lo de caso de necesidad. Dice ese comunicado que, primero explica que el expresidente fue nombrado en el cargo, que recién asume hoy a las 10 en el Palacio del Planalto, en un acto colectivo en el que otros ministros designados tomarán posesión. Agrega que, como Lula no sabía si participaría o no en esa ceremonia, la presidenta le envió el acta de toma de posesión que solo sería utilizada en caso de ausencia justamente del nuevo jerarca. Para cerrar el comunicado afirma, pese al contenido republicano de la conversación, repudia con vehemencia su divulgación, que resulta una afrenta para derechos y garantías de la Presidencia de la República. Todas las medidas judiciales y administrativas pertinentes serán adoptadas para la reparación de la flagrante violación de la ley y de la Constitución de la República que fue cometida por el juez. Bueno, sí, es un zafraslafra, como dice, una explicación absolutamente descabellada o traída de los pelos. Es cierto que es cuestionable la decisión del juez de divulgar, de dar a conocer a la prensa esa conversación. También es cierto que las presiones que se generan en esos ámbitos pueden haber llevado al juez a decir, acá la única chance que tengo es de que esto se conozca a tiempo, ¿verdad? Bueno, el juez dijo algo al respecto, ¿no? Divulgó esos audios porque la democracia en una sociedad libre exige que los gobernados sepan lo que hacen los gobernantes.
ahora que no son secretos, los investigados tienen amplio derecho a defensa. Totalmente. Bueno, nada, creo que es lo que sí quiero puntualizar, para no, digamos, postergarlo para la próxima intervención, es que esta conversación, la divulgación de esta conversación y la asunción de Lula como jefe de la Casa Civil es como una declaración, digamos, de culpabilidad anticipada, ¿no? Es evidente que lo hace para postergar un proceso judicial. Creo que es un golpe muy severo para todas las fuerzas de izquierda en América Latina, muy severo. Yo en reiteradas ocasiones he dicho que a la izquierda le robaron las banderas. Lo pensaba con respecto a Cristina Kirchner y al kirchnerismo en Argentina. Lo pensaba con respecto al proceso venezolano y a otros, pero no lo pensaba con respecto al PT, ni lo pensaba con respecto al gobierno de Brasil. Yo pensaba que en Brasil había un proceso muy importante de cambios y que la corrupción que evidentemente existía era una corrupción que era combatida desde las esferas de gobierno y no alentada desde las esferas de gobierno. Parece que no era así. Bueno, evidentemente lo de Brasil a esta altura es una vergüenza, parece chiste lo que está pasando, lo de Lula, lo de Dilma, lo de todos los ministros y empresarios que han ido presos y que irán presos en la medida que este juez Moro siga su magnífica actuación con su independencia y su valentía digna de destacar. Yo creo que esto da para muchas comprobaciones. La primera, que Fernando un poco incursionaba en ella, es que todos los gobiernos populistas de América Latina prácticamente han terminado o van a terminar de la misma manera, en medio de escándalos de corrupción, en medio de escándalos de clientelismo, de despilfarro, de desastre económico. Quienes llegaron al poder de la mano de los partidos de los trabajadores, invocando la justicia social y el respeto por los pobres y la lucha contra los vicios que siempre habían tenido las democracias en esta zona, terminan siendo los primeros de la clase en corrupción y en otras cosas similares, para vergüenza de quienes siempre hicieron de las ideas de izquierda un culto a la honestidad y a la moral pública. Otra comprobación es que lamentablemente en el Uruguay no se aprende nada, porque este plenario del Frente Amplio, que no se sabe ya quién representa porque todo el mundo toma distancia de él y ahora varios dicen que no están de acuerdo con lo que dicen, hace 48 horas, creo, 2 o 3 días más, sacó una declaración de apoyo a Lula en medio de una investigación, cuando las cosas estaban quedando claras, cuando había un juez actuando con total independencia y criterio. Volvió a aparecer ese sonzón de culpar a la derecha y a los medios y a la oligarquía, de querer derrocar al pueblo, y salieron a defender sin condiciones, sin ningún límite, sin ninguna precaución a Lula, como si bastara ser compañero y de izquierda para ser un hombre honesto y defendible. Por suerte, por cierto, no solamente fue el plenario, ese presidente que tuvimos, el Pepe Mujica, también firmó una carta con exmandatarios respaldando a Lula. Salió ya la semana pasada, creo que fue, sin preguntarse si la justicia tiene pruebas, si el fiscal tiene pruebas, si es verdad, si no es verdad. Lo único que importa es defender al hombre que comparte una línea ideológica y que tiene una misma visión, en teoría, del mundo. Ojalá que no sea la misma, porque entonces mal estaremos los uruguayos. A esta altura yo creo que los uruguayos tenemos derecho a preguntarnos si esto de cierta izquierda, obviamente no toda, cierta izquierda, y esto de Mujica no significa tener que decir finalmente que no se les puede seguir tratando como el ejemplo de la moral ética o de la ética política o de la moral pública, porque quienes acompañan, apoyan y permanentemente defienden a corruptos inexcusables, y quienes basta que tengan una identidad ideológica para desconocer la actuación de la justicia y para suponer que hay actuaciones de otros grupos políticos o de los medios y no reconocer nunca los errores propios, me parece que se están haciendo un muy
pobres favor y de alguna manera están siendo, aun cuando sea inconscientemente, cómplices de una corrupción galopante que ellos, más que nadie, deberían combatir si quieren salvar lo poco que le queda salvar a los populismos de América. O sea, las fuerzas del plenario, Mujica y todos los demás que salieron presurosos a sumarse a Lula, no sé qué estarán diciendo hoy de mañana. Seguramente estarán diciendo que esto es una confabulación de la oligarquía brasilera y de la derecha y no sé quién más. Pero realmente han quedado una vez más en offside y han demostrado que tenemos que terminar con esa bandera de que son tan honestos, porque no se es honesto cuando se está de la mano con los corruptos, cuando se les apoya y cuando de alguna manera se les defiende como lo están defendiendo. Dice una de nuestras oyentes, Cris Depositos, no le veo escándalo alguno que Vilma le envíe esa especie de salvoconducto. Están defendiendo su causa contra otros corruptos que también quieren el poder. El PT avanzó en la lucha contra la pobreza, igual que el Frente Amplio, dice el oyente. No, eso no quita, evidentemente, en los años que estuvo el PT, Brasil gozó de la misma bonanza que gozamos nosotros y elevada a la potencia que es Brasil. Hubo realmente una distribución. Lula se convirtió en el campeón de los pobres, en el hombre que sacó a mucha gente de la pobreza, eso es innegable. Sobre todo al hijo. Sobre todo, sí, bueno, al hijo que se hizo multimillonario. ¿Sí? Pero digo, eso no quita de que haya procedido mal. Como era evidente, yo quiero recordar a los oyentes, cuando Dilma Rousseff asumió hace 4 años, la primera medida que tomó fue purgar su gabinete. Heredó prácticamente el gabinete de Lula y creo que de los 20 ministros que tenía sacó en el acto a 7 y a 7 de los ministros claves, todos por corrupción, y lo sacó Dilma Rousseff, cosa que dejó patente ante el electorado brasilero de que el problema de corrupción era muy grande. Yo creo que también hay que analizar aquí lo que significa esto desde el punto de vista político para Brasil, ¿no? Digo, ¿qué va a pasar en Brasil con la presencia de Lula en la Casa de Gobierno? Digo, pasa a ser el hombre fuerte del gobierno. La simple conversación telefónica que hemos escuchado demuestra el predominio que tiene Lula sobre Dilma. Dilma es una hija de Lula. Lula es el fundador del PT. Lo vamos a tener en Casa de Gobierno. ¿Y quién va a mandar? ¿Dilma o Lula? No, va a mandar Lula. Es decir, que va a haber un giro en la política brasileña, un giro en la situación brasilera. Hay que estar muy atentos porque puede haber cambios cruciales en el destino de Brasil y, por supuesto, esa presencia predominante de Lula va a generar una protesta, un nivel de protesta en Brasil que va a dejar pálidas estas manifestaciones que hemos visto en los últimos días, porque la gente está realmente indignada, está sacada de quicio la gente en Brasil y da la impresión de que Lula y el entorno del PT viven en una burbuja donde no se han dado cuenta de hasta dónde llega el furor popular. Esteban, completamos contigo la primera ronda. Con Selva, la verdad que cuando surgió la información de que le habían ofrecido ese cargo, nuestro mayor, absoluto y total deseo es que Lula, en un gesto que lo enalteciera, que demostrara que estaba dispuesto a dar la batalla como un ciudadano común para mostrar su inocencia, no aceptara. Yo ni siquiera iba a tomar en cuenta la llamada telefónica, que le agrega picante, nada más. Lo grave es que aceptó un cargo en medio de un proceso de este tipo, y que sigan diciendo que el tema es un tema de toda una conspiración. Yo hasta ahora creía que Lula y Dilma, hasta ahora relativamente, podían haber sido un poco estúpidos. Mire lo que le digo, que abajo de ellos se había armado un esquema de corrupción que tiene siglos, desde Pedro I a la fecha, pero que alcanzó los niveles más altos que se recuerden en la historia de Brasil. Pero bueno, viste, el poder a veces está por encima. Ahora, creo que es al revés. Ahora, está demostrado la implicancia que tienen y creen que todos los demás somos estúpidos. ¿Por qué? Porque ¿quién puede creer que alguien asume un cargo de este tipo en Brasil, además, que no hay antecedentes? Pero además, yo lo sé de militantes del PT, de fundadores del PT. Acá tengo las declaraciones de Olívio Dutra, ex gobernador del Río Grande do Sul, del PT, fundador del PT, ministro del PT, que dice que el PT se desvió totalmente. El PT inició un proceso, dice, los que cambiaron no fueron nosotros, los que cambiamos para mal fuimos nosotros, que nos adaptamos y empeoramos al sistema. No es la derecha solamente. ¿Saben lo que me dijeron unos periodistas amigos míos? Ya no sabemos qué responderle a la gente, son del PT, ya no sabemos qué responder, y esto de ahora los destruyó.
Los destruyó, ya no sé ni cómo levantarles el ánimo. Y además quiero terminar con un hecho. Es malo ser uruguayo y camisetero, es malo. Pero miren la diferencia. En Uruguay un ministro es acusado de abuso innominado de funciones, que todos sabemos los alcances que tiene. Está amparado igual que en Brasil, idéntico que en Brasil, de fueros. ¿Qué es lo que hizo? Y nadie hubiera entendido otra cosa porque hubiera sido un escándalo de proporciones. Me refiero a Fernando Lorenzo. Renuncia. A ver, ¿alguno de los de acá se le hubiera ocurrido que no podía renunciar? Renuncia. Y en Brasil pasa exactamente al revés. Lo van a acusar de cosas muchísimo más graves, de un sistema armado absolutamente en un país que efectivamente es un país donde todos los demás partidos también tienen niveles de corrupción. Y sin embargo lo que hace es asumir un cargo para tener... Bueno, yo me quedo, a ver, con el otro ejemplo. Pero voy a decir una cosa que me duele en el alma. Cuando se es de izquierda y se es corrupto, se roba 2 veces. 2 veces. Se roba plata y a la gente que es de izquierda nos roba la esperanza. Y eso es lo que están haciendo gente que además no era populista, porque no es cierto. No es que ahora vamos a tirar por la ventana que Lula no hizo un gobierno que sacó 30 millones de dólares, 30 millones de gente de la pobreza, que hizo cambios importantes. Pero todo eso no puede ir por encima de la moral pública. No puede ahora pasar de que la política está también por encima de la moral, la ética y la corrupción. No puede ser. Eso yo no me siento comprometido ni con las declaraciones que haga quien quiera en este país a favor de eso. Yo creo que a la oyente que quiebra una lanza por Lula y por Dilma y dice que todo esto es un complot de las fuerzas, de no sé de qué cosas, habría que señalarle con mucho respeto que el proceso judicial brasilero es ejemplar, porque empezó por poner presos a los empresarios, o sea, a la supuesta derecha. A los corruptores. Pero no a los empresarios pymes, a las empresas número 1, número 2, número 3 y número 4 de Brasil, que son multinacionales que figuran en las primeras listas del mundo. Sus ejecutivos y los familiares de sus ejecutivos están enfrentando condenas de 20 años de cárcel. Y están presos, salud. Y están presos ya hace un tiempo. Odebrecht, la más grande constructora de toda América Latina. Ahora está por concretar la de Gerdau también. O sea que... Sí, se han confirmado ya las condenas. Las condenas. No solamente estas personas han sido procesadas, sino que ya se ha avanzado con las condenas. Los que quieren ver para quizás tranquilizar su conciencia por haber respaldado y apoyado semejantes regímenes corruptos, aquí una especie de conspiración, tienen que terminar reconociendo que no hay conspiración, que acá este juez ha ido contra todos, que el juez ha dado una señal de imparcialidad total y que ha buscado la corrupción donde se encuentre. Y tienen que tener la valentía de reconocer de alguna manera, como decía Esteban, que se le robaron las banderas, que de alguna manera la izquierda, el populismo, de alguna forma llega a determinados sistemas donde la corrupción ha sido el común denominador. Y preguntarse por qué ocurre eso. ¿Por qué el señor José Mujica, que quizás no se haya puesto un solo peso en su bolsillo, es el principal defensor de los corruptos de América? ¿Por qué defiende a Chávez? ¿Por qué defiende a Maduro? ¿Por qué defiende a Dilma? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué condicionamiento? ¿Se puede decir que es honesto un hombre que está al lado de todos los corruptos? Entonces, cuando se planteen esas preguntas, cuando se contesten, cuando se analicen, quizás se va a dar cuenta de que pudo haber una izquierda mucho más digna y mucho más edificante de la que estamos teniendo, lamentablemente, en vez de seguir con el latiguillo de decir que esta es la izquierda, que esta es la derecha, los poderes y la mar en coche. Bueno, yo justamente antes de que comenzara a hablar Carlos, me quería referir a eso, porque curiosamente se va dando un proceso internacional, no solamente en América Latina, ¿no? También en Europa, en el que a mí me parece que tenemos la izquierda en Uruguay, y cuando digo la izquierda digo el Frente Amplio, tiene una magnífica oportunidad. Porque tiene, frente a esos ejemplos que enumeraba Carlos, frente a múltiples situaciones que se han generado en diversas partes del mundo, con respecto a gobiernos que se decían de izquierda en algunos casos y que efectivamente eran de izquierda en otros, tiene la magnífica oportunidad de tomar ese ejemplo, de ver el proceso
de analizar las situaciones y de mostrar las diferencias que se pueden establecer con transparencia, con visión política, con claridad en el relacionamiento democrático. Yo creo que esos elementos, sin abdicar en absoluto de la lucha política, ni de la confrontación política con otros sectores, creo que tiene por delante, si se lo plantea, si la correlación de fuerzas resulta favorable, si hay una disposición a enfrentar la verdad y a ver el futuro, yo creo que el Frente Amplio tiene una magnífica oportunidad, entre otras cosas, de salvar esas banderas que habían sido tomadas como si fuera en la feria de Tristán Narvaja, el que pasaba daba 20 pesos y se quedaba con una. Bueno, esas banderas pueden ser retomadas y lavadas y limpiadas. Para eso hace falta una conducta y una política muy severa, muy transparente, muy democrática y con mucho debate abierto. Porque cuando yo la semana pasada dije que el plenario del Frente Amplio no era el Frente Amplio, creo que me refería justamente a esa enorme cantidad de voces que han ido apareciendo, no de manera oportunista, han ido apareciendo en la medida en que fueron, que tuvieron oportunidad de hacerlo, que han ido apareciendo señalando sus discrepancias con decisiones que toma un órgano que mucha gente opina que no tiene la representatividad ni la capacidad política para tomar las decisiones que está tomando. Creo que eso es muy importante y es una base para mirar hacia adelante. También se puede hacer la contraria, es decir, ponerse una venda en los ojos, no escuchar el rumor de la multitud y pensar que uno es un iluminado y que todo el mundo está equivocado. Yo confío en que haya muchísima gente de izquierda que tenga la fuerza suficiente y la presión suficiente como para modificar esas estructuras que básicamente yo no creo que sean corruptas, en absoluto. Creo que están anquilosadas, creo que son antiguas, creo que están perimidas. Y en esa situación de obsolescencia se provocan episodios como la declaración del plenario, que evidentemente es clarísimo que no reflejó por lo menos la opinión de la mayoría de los militantes de la izquierda. Estas denuncias de corrupción que hoy afligen a gobiernos populistas, progresistas, izquierdistas de América Latina, que han afectado al kirchnerismo en la Argentina, al chavismo en Venezuela, al PT en Brasil, yo creo que tiene también una raíz común que hay que analizarla desde el punto de vista político, y es la falta de alternancia en el poder. Además, si algo tiene la democracia de positivo es este mecanismo de puesta a prueba frente al elector cada 4 o cada 5 años, donde el elector dice si sí o si no sigue, si cambia o si no cambia. Estos años de bonanza, estos gobiernos que ha habido, que por supuesto tuvieron sus medidas acertadas en su momento, llevaron a que hubiera 2, 3, 4 reelecciones. Sabemos que acaba de fallar en su 4ª reelección Evo Morales, pero estuvo muy cerca de sacarla. Esta permanencia en el gobierno, y no solo de los presidentes, sino de los ministros, de los jerarcas de la administración, gente que está 10, 15 años al frente de un ministerio o de un organismo, termina creyéndose que es el dueño, termina actuando como el dueño. Aquí hemos tenido ejemplos en el Uruguay, no voy a mencionar, pero de gente que ha permanecido a la cabeza de un ente durante 10 o 15 años, al final cree que es el dueño del ente y cree que está por encima del bien y del mal y hace lo que quiere. Ahí la tentación de la corrupción es mucho más grande. Si yo sé que dentro de un año, dentro de 2 años, me voy a ir de mi cargo y va a venir alguien que va a analizar todo lo que hice, lo va a pasar por el tamiz y va a llegar a la conclusión de que hubo actos de corrupción, me detengo. En cambio, si sé que tengo un horizonte de 10, 15 años por delante, no voy a rendir cuentas a nadie. Entonces me parece que este tema de la alternancia en el poder, de la rotación, de la necesidad de cambiar a los ministros, de cambiar a los presidentes de los entes, de no mantenerlos tantos años en el cargo, creo que le hace mucho bien y evita esta tentación de corrupción. Claro, pero perdón que interrumpa, sí, pero esa permanencia en los cargos está fijada por elecciones que han sido democráticas. No dudo. No en todo, pero en casi todo. Fernando, yo no dudo del carácter democrático. Lo que digo que es una mala política de los presidentes, en caso de gobiernos reelectos, de mantener a la gente en los mismos cargos porque se les hace el campo orégano. Es decir, terminan creyendo
creyendo que son los dueños. Confunden al Estado con ellos mismos y creen que lo que lo están manejando es el État c'est moi, que creen que ellos pueden manejar a su antojo y hacer lo que quieran. Y ahí la tentación de corrupción es cada vez más grande. Y esto que pasó en Brasil, que para la izquierda uruguaya, para el Frente Uruguayo, tiene un golpe muy superior a lo de Kirchner y a lo de Venezuela, por nuestra relación con el PT, porque teníamos un parentesco desde el punto de vista de algunas líneas programático, ideológicas con Brasil desde el punto de vista del gobierno, y además tiene un impacto sobre todo en la izquierda latinoamericana. Hay tres actitudes para adoptar. Una, hacer lo que hacen algunos. Yo ojalá lo pudiera hacer. Miren lo que le digo. Me sentiría un miserable, pero ojalá yo pudiera refugiarme y decir que todo esto es conspiración de los enemigos. ¿Tá? Pero no lo logro hacer. Absolutamente no lo logro hacer. Segundo, la otra actitud es irme para mi casa y decir que fracasé, que no hay nada para hacer, que el poder corrompe a todos y que hay que resignarse con el poder, no importa. Y la tercera actitud es algo que es una palabra que es clave para cada uno, y esto no es un problema de que lo haga la izquierda solamente, yo creo que la izquierda está en la esencia de la izquierda, que es la autocrítica. ¿Qué otra hay que analizar y preguntarse sobre las causas de esto? ¿O esto es simplemente la maldad de los hombres? ¿O esto es simplemente la tentación del poder? ¿O un sistema montado de esa manera que empezó por comprar votos, porque en Brasil se compraron toda la vida, terminó robando para la corona, porque con el robar para la corona está justificando cualquier cosa, esa síntesis bien porteña argentina de que en realidad robás para la causa, y después termina siendo un mecanismo que pudre los cerebros, los bolsillos, los estómagos. La imagen de los tipos contando los millones de dólares en la Argentina que vimos el otro día, es asqueante, es asqueante. Y si la izquierda uruguaya no hace una discusión de fondo, ideológica, muy crítica y muy exigente, miren que comer carne Hereford no nos vacuna de lo que pasó, no solo en los países con gobierno de izquierda, porque la corrupción es un flagelo mundial. Mundial. Los banqueros norteamericanos fundieron el 2008. En el Vaticano, este Papa descubre cosas todos los días. ¿Tá? La FIFA aparentemente era una especie de templo del deporte y es una porquería que no se sabe. ¿Y por qué vamos a estar vacunados? Simplemente porque tenemos un sello, una sensibilidad social. No, la única manera es ser profundamente autocrítico. Y termino con una cosa, con una sola. Lo que yo me voy a batir hasta las últimas consecuencias es que el Instituto del Fuero, que tiene un valor determinado, no sea para proteger delincuentes. Che, si es corrupto no es de izquierda, decía uno de tu partido, de tu fuerza política. Será así como decía. Estás aludiendo a Sendik, ¿no? Sí, a un discurso en México que muchos oyentes están citando. Si es corrupto no es de izquierda o si es de izquierda. Bueno, pero hay otros oyentes como Guillermo. Es una coartada para no discutir el fondo del problema. Hay otros oyentes como Guillermo que preguntan: ¿quieren hablar de casos de corrupción? Va una lista. NOS, Gürtel, Preferentes, Púnica, Tarjetas Negras, Matesa, Rumasa, Filesa, Baltar, Bankia, Bárcenas, Facturas, todos casos españoles de los que los uruguayos no conocen. Italia, ¿querés que te haga la lista de Italia? Yo lo que creo... Pero lo que está aludiendo es a que aquí estamos hablando de casos de corrupción desarrollados durante gobiernos del PP en España, ¿no? Que no es izquierda. No sabés pero lo que hay que terminar, justamente, lo que hay que hacer para tratar de atacar y vencer este flagelo de la corrupción es denunciar el error de esa frase de Sendik, porque el tema de la corrupción no es de derecha ni de izquierda. Hay que terminar con los fundamentalismos, hay que terminar con defender la corrupción porque es de un compañero ideológico, hay que tener la valentía de señalar la corrupción donde esté y castigarla y condenarla. Eso es lo que se debe hacer, ese es el camino. Dejar de creer que unos son necesariamente los buenos y otros los malos, y hagan lo que hagan, hay que defenderlos, hay que marcar las cosas. Lamentablemente en Uruguay, yo valoro mucho lo que han dicho Fernando y Esteban,
Pero el camino que se ha iniciado es el contrario, no solo por ese plenario que hoy está tan desprestigiado, nada menos que Mujica, que es un referente de la izquierda y uno de los hombres de mayor apoyo dentro de la izquierda, no salió, es mío, no, yo sé que no es tuyo, para salió nada, abiertamente a defender a Lula. O sea, el problema es más profundo que algunos extraviados que en el plenario levantan la mano. La izquierda uruguaya está perdida en darse cuenta, y la frase de Sendik lo reconoce y lo pone en forma patente, en que no es ser de izquierda no es necesariamente ser honrado, como ser de derecha no es necesariamente ser delincuente. Hay situaciones en ambos lados del aspecto político. Lo que hay que entender es que hay que unirse contra esas situaciones más allá de ideologías y no simplemente defender porque es un compañero ideológico. Ahí está el gran error, ahí está el problema que se ha planteado. No, es clarísimo que no se pueden, digamos, equiparar conductas morales con ideas políticas, ¿no? Creo que ahí de esa mezcolanza surgen no solo errores, sino posturas y apoyos y dinámicas internas que son profundamente dañinas. Yo creo fuertemente en la autocrítica de la izquierda, como planteaba Esteban, etc. Ahora, también creo que esa autocrítica tiene que comenzar a hacerse orgánicamente con estructuras y con instituciones que sean realmente valederas, que sean realmente representativas. Me parece que una autocrítica en general al voleo, o de manera, digamos, en la plaza pública, sin que haya una representatividad, digamos, política de las estructuras que integran la izquierda en ese proceso de autocrítica, va a ser inútil, porque esas estructuras van a seguir manteniendo sus mismas posiciones. Pero yo estoy de acuerdo contigo con una salvedad. Yo no veo señales. No, yo tampoco veo señales. Estoy de acuerdo. Sí, cuando Darío Pérez, el diputado, dice que le parece que el plenario es un frasco ahumado, donde no se tiene contacto, a ver, la inmensa mayoría del pueblo frente amplista, lo dicen todas las encuestas, está en contra de lo que pasó en ANCAP y de la mentira está en contra. Y si hubiera uno solo que estuviera en contra, yo me preocuparía, porque sobre esos temas las mayorías son muy peligrosas. Esa señal que vos decís que no ves es justamente esa que está describiendo ahora. Es decir, las bases frente amplista, la gente de a pie que votó al Frente Amplio, sin ser frente amplista o sin ser de izquierda, muchísima gente tiene una visión muy crítica y exigente con respecto a ese tema. Yo creo que eso es una señal, y una señal muy importante. Muy positiva. Y una señal muy importante. El problema es cuando no se escuchan esas señales. No, que no pesan las señales de discrepancia. ¿Cómo se canalizan esas señales? No se escuchan. En Perspectiva, periodismo constructivo.